En este video vamos a hablar de qué es un hosting y para qué sirve. Hola gente, mi nombre es Matías Porta. Hoy vamos a hablar de lo que es un hosting. Primero lo primero, la palabra hosting deviene del inglés realmente y lo que significa en español es alojamiento. Justamente un hosting lo que es eso, un alojamiento físico para tu sitio web. Es donde se almacena, donde se aloja tu sitio web en cuanto a los datos que conforman tu sitio web en un servidor físico, en un hosting. Los sitios web no están flotando así como así por internet o la web, están alojados físicamente en un sitio. Justamente así como vos tenés tal vez alojado o guardado un archivo de video o un audio en un pendrive o en tu computadora, los sitios web funcionan del mismo modo, tienen que estar alojados como los datos que son en algún lugar. Justamente el hosting y el dominio están estrechamente relacionados porque son los dos elementos que necesitas para crear un sitio web. El dominio así como el hosting son lo que hacen posible la comunicación de tu computadora mediante internet para con el servidor donde está alojado tu sitio web y los datos de este para recabarlos y traerlos a tu computadora cada vez que vos, por ejemplo, tipeas el dominio de tu web en el navegador. Pero bueno, antes de eso y como para seguir con lo que es el hosting, ¿qué sería exactamente este alojamiento del que estamos hablando? ¿Qué sería exactamente el hosting? El hosting o el alojamiento de tu web, el alojamiento físico se da en los servidores. Los servidores son básicamente como computadoras súper grandes y mega potentes y tienen elementos muy parecidos a esta. Tienen memoria RAM, tienen un disco rígido, tienen procesadores, solamente que son bastante más potentes que una computadora común. A su vez, cada servidor, justamente porque son bastante potentes, pueden tener varios hosting, no necesariamente uno solo. Justamente lo que hace caro o barato, si se quiere, un hosting es el hecho de que vos por ahí reserves un solo servidor para tu hosting o que se comparta un servidor para varios hosting dentro del cual esté el tuyo. Para entenderlo mejor puedes ver este gráfico. Como ves ahí, justamente lo que explica es esto que te estoy diciendo. Entonces, y como para entenderlo un poco más, el sitio web es nada más que un conjunto de datos, así como muchas otras cosas o archivos con los que vos ya estás familiarizado. El sitio web, más allá de que por supuesto que hay otros elementos intrínsecos, es un conjunto de datos, ni más ni menos. Así como necesitas guardar el documento de Word que acabas de escribir en tu computadora, también necesitas alojar en algún lugar el sitio web que acabas de crear en alguna máquina. Sí tenés que entender que hay distintos tipos de hosting. Hay dos en particular de los cuales te voy a hablar porque son los que creo que más te conviene entender para saber por ahí por dónde arrancar y tal vez hasta dónde llegar. Tenés que decidir por uno u otro tipo de hosting de estos que te voy a mencionar justamente si estás recién empezando, vamos a ir por el primero, pero si ya tenés un sitio web con bastantes visitas es posible que tal vez puedas considerar el segundo que te voy a mencionar. El primero es el que se llama en inglés Shared Hosting, que es básicamente un servidor compartido. Es una sola máquina, un solo servidor físico donde hay varios hosting alojados, uno de los cuales el tuyo. Así, este tipo de hosting lo que hace es compartir la capacidad del servidor físico, es decir, compartir estas propiedades que yo te estaba mencionando que también tienen como una computadora. El procesador, la memoria RAM, el disco rígido, lo que fuera. Te podés quedar tranquilo, los datos son privados, no es que un dueño de un hosting puede ingresar a los datos del dueño de otro hosting, comparten el mismo servidor pero son entidades completamente separadas. La mayor ventaja que justamente tiene este tipo de hosting, el del servidor compartido, es que son bastante más económicos. Es por donde la mayoría de la gente empieza sobre todo. Si estás justamente considerando crear un sitio web, el tipo de servidor compartido Shared Hosting es el que deberías probablemente considerar contratar. Porque el hosting se contrata, no se compra. No es lo mismo, pero vamos a hablar de eso en un segundo. Igualmente te puedes quedar tranquilo porque el hosting, más allá de que uno puede empezar por un servidor compartido, siempre está la posibilidad después de optimizar y por ahí pasar a lo que es un servidor único y no compartirlo con otro hosting. Siempre se puede hacer un upgrade que se dice básicamente cambiar de paquete de hosting. Esto se puede deber a que tu sitio web va creciendo, cada vez tiene más visitas y por lo tanto vas a necesitar más recursos del servidor. Necesitas más velocidad de procesamiento, más memoria RAM o lo que sea que necesites, pero probablemente por una necesidad de recursos necesites pasar de un servidor compartido
a uno de servidor único, perdón. Entonces, como te decía, el otro es el servidor dedicado, se le suele llamar. Es un servidor único. Básicamente no compartimos los recursos del servidor físico con ningún otro hosting. La diferencia clave entre uno y otro tipo de servidores es que básicamente en uno compartimos los recursos del servidor físico y en el otro no. Son todos y pura exclusivamente nuestros. Es el único hosting que hay dentro del servidor físico, por lo tanto, y esta es una de las diferencias por ahí que la mayoría de la gente apunta cuando cambia de un servicio de hosting a otro, es que hay mayor velocidad de carga de las páginas o del sitio web en general, lo cual conlleva una mejor experiencia del usuario cuando ingresa a nuestro sitio o inclusive visita varias páginas dentro del mismo. Es una señal bastante importante para Google. Por ahí invertir en un servidor de hosting cuando el sitio web crece lo suficiente es una buena movida. Inclusive podés ver diferencias en el modo de atención al cliente exclusivo que se le da a alguien que contrata un servidor dedicado a diferencia de uno de servidor compartido. La verdad es que la atención es un tanto mejor, más allá de que si uno va con un proveedor de hosting bueno o recomendado, no va a tener ningún tipo de problema si va con el tipo de shared hosting. Mi recomendación es que nos quedemos con lo que es el servidor compartido. No es necesario en la mayoría de los casos, sobre todo si estás arrancando, vas a estar más que bien con un servidor compartido. La web va a cargar bien siempre y cuando sea un proveedor que te hayan recomendado. La mayoría de los proveedores tienen un estándar básico relativamente bueno, pero la verdad es que hay diferencia entre unos y otros. Yo particularmente tengo todas webs que son .com, que es la extensión del dominio. Justamente hay proveedores de hosting que tienen restricciones para el tipo de dominio en ese sentido que estás alojando en sus servidores. Como mis sitios web son todos .com, por ejemplo, yo puedo alojar todas estas webs dentro de lo que es Bluehost, que es un proveedor de hosting bastante bueno, se los súper recomiendo. Si usan otro tipo de extensiones globales también los pueden alojar ahí. Lo que no se puede alojar es extensiones de tipo geolocalizadas, que son básicamente .ar para Argentina, .es para España, .mx para México, .pe para Perú. Pero bueno, igualmente ahora les voy a hablar de un par de proveedores más a los que pueden ir y con los cuales no van a tener ningún tipo de problema. La mayoría de estos que les estoy nombrando son populares por algo también. Ahora, ¿cómo contratas un hosting? Vale la pena hacer la aclaración de que no estamos comprando el servidor, estamos contratando un espacio físico dentro del mismo para que nuestra web se aloje. Por lo cual, como estamos alquilando un espacio, esto se hace por un tiempo determinado. Generalmente el mínimo es justamente 1 año, pero puede hacerse por 2, 3, 5 o hasta 10 años inclusive. Una cosa que sí pueden tener en cuenta es que si alojan el sitio web en el hosting, sea cual fuere, en la mayoría de los casos pasa esto por el mayor tiempo posible. Mientras más largo sea este plazo, generalmente más es el ahorro que logran. Por ejemplo, en el caso de Bluehost, yo cometí la equivocación de contratar solo por 1 año, pero después vi que si hubiera contratado por 3 o hasta 5 años hubiese sido mucho menos lo que pagaba por año. Por eso por ahí considérenlo y al momento de estar investigando cada hosting, comparen este tipo de cosas que les estoy diciendo. No solo el tema de las recomendaciones en cuanto por ahí la velocidad de la carga. Hay muchas reseñas que si uno googlea puede encontrar de distintos blogs o otras personas que se dedican a este mismo tipo de cosas, sino también al hecho de qué tipo de promociones ofrecen, porque realmente hay hostings y hosting donde varía bastante el costo, más allá de que lo que ofrecen es bastante similar. Entonces, si estás muy decidido a crear uno o varios sitios web, te recomiendo que hagas tu propia investigación. Bluehost es bastante bueno, pero hay otros que te puedo recomendar. Por ejemplo, SiteGround, Hostinger, HostGator, Web Empresa, y hay varios más que te puedo recomendar, pero te voy a dejar la lista abajo. Bien, ahora te voy a mostrar en un par de pasos nomás cómo puedes contratar el hosting en el caso de Bluehost. Ingresas a la web de Bluehost primero. Tenés la posibilidad de adquirir lo que es el hosting de WordPress, en el caso de que vayas a usar el mismo. También si no tenés hosting comunes, ahí vas a ver que dice Shared Hosting. En particular esta web está en inglés. Como te dije, podés ir a Web Empresa o cualquiera de las otras. Son todas bastante buenas, no hay mayor diferencia, salvo por el tema del costo, lo cual no es un punto menor. En el caso de Bluehost yo considero que es bastante bajo el precio en relación al servicio que provee. No solo tiene muy buen servicio
de atención al cliente, que también lo ofrecen en español, tanto a través de un chat como llamadas, sino que también tienen un muy bajo precio por mes si uno contrata por varios años, como les había dicho antes. Pero básicamente vamos a ir con el ejemplo de WordPress Hosting. Entramos aquí, le ponemos Choose Plan. Podemos ir con el más caro, que nos permite websites ilimitados o uno solo. Vamos a ir como si fuéramos a crear uno solo. Yo tengo este último. Creamos un nuevo dominio. Continuamos. Acá nos va a pedir que pongamos toda nuestra información. Tienen que poner datos como nombre, apellido, por supuesto país, dirección, cosas por el estilo, básicamente bastante comunes. Y después le va a dar a elegir la posibilidad de justamente el precio. El precio que aquí me está ofreciendo es bastante bajo porque es un hosting por 3 años, 36 meses. Eso es lo que está diciendo aquí. Me dan el SSL gratis y el precio de hosting total por 3 años es de poco más de $100, lo cual es bastante bajo. Acá me ofrece varias cosas más como privacidad de dominio, pero nada de esto es necesario. Absolutamente nada de esto es necesario. Pueden arrancar solo con el hosting. Dejan los datos de la tarjeta, básicamente lo contratan y ya lo tienen listo. Después de contratar el servicio de ese modo, básicamente arrancan con WordPress y empiezan a crear el sitio web de cero en cuestión de minutos. Sí, les voy a dejar después un tutorial de WordPress bastante sencillo como para que puedan arrancar de lleno, así sea de cero y no sepan absolutamente nada de WordPress, nunca lo hayan visto. Van a poder hacer su propio sitio web o blog en el caso que quieran y comenzar a monetizarlo en cuestión de pocas semanas. Espero que te haya servido este video. Déjame un comentario y si te quedó cualquier duda te voy a responder en cuanto pueda. Déjame un like que ayuda con el algoritmo y suscríbete si te interesa ver más videos como este.